Gracias, bienvenidos, bienvenida una vez más a este programa, este bendito programa que se llama Historias que Motivan. Como cada viernes, tu servidor Jesús Martínez te trae una historia que de verdad te va a nutrir la vida, te va a hacer sentir que la vida vale la pena vivirla. Tú sabes que cada invitado y invitada que te traigo tiene una historia que compartirte, porque tú eres protagonista de tu historia, pero ves los sueños de otra persona y hasta que no te lo cuentan, sabes que es realidad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que desde hace tiempo yo ya quería conocerla, ya quería convivir con ella, que realmente estamos muy cerca de la zona donde ella tiene su lugar de trabajo, donde yo vivo. Bueno, ahorita empezamos a coincidir y para mí es un honor tenerla. Ella es la doctora Ana Rosa Pinedo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Yo con el placer de estar aquí, la verdad no me imaginaba, yo ya había visto tu programa y no me imaginaba algún día estar aquí sentada. Entonces, yo creo que Dios tiene sus planes y yo siempre digo, Dios maneja mi agenda y si estoy aquí el día de hoy, yo sé que es porque Él así lo quiere. Muchísimas gracias en primera por haberte dado la oportunidad del espacio. Sé que eres una mujer con bastantes ocupaciones y dije, bueno, Señor, también al igual que contigo, tú manéjalo, tú sabes a quién, tú sabes en qué momento, porque hay personas que de repente, no puedo, estoy ocupado, tengo compromisos. Sí. Pero Dios obra y Dios permite. Entonces, hoy te llamó a que compartas esa historia y la gente que nos escucha, eso es lo que quiere, ¿sabes? Es escuchar historias que motiven, historias que inspiren y que aunque parezcan imposibles el cómo Dios obra, a través de testimonios vivos, lo que queremos es hacerles llegar esto a las personas que nos escuchan. Así que este es tu programa, queremos conocerte. Platícanos sobre ti, quién eres, quién es Ana Rosa en primer lugar, ¿de dónde sale Ana Rosa? Ok, bueno, pues Ana Rosa es una mujer que actualmente pues estoy casada, ya voy a cumplir 18 años de casada, conocí a mi esposo en segundo de primaria. ¡Wow! Totalmente diferentes. Imagínate que él era no lo quiero quemar, pero la verdad es que él era el relajiento del salón, el que reprobaba, no porque no fuera inteligente, la verdad es que mi esposo es sumamente inteligente, pero sí, era muy inquieto, digámoslo así. Y yo en ese tiempo, bueno, yo tuve un problema que se llama mutismo selectivo. El mutismo selectivo es como si fuera, imagínate Jesús por un momento, que cuando cumples 4 años alguien te secuestra y que ese secuestrador te impide que tú puedas hablar, que te dice, no vas a hablar en ningún momento, ni siquiera para expresar tus necesidades fisiológicas básicas, no puedes decir quiero ir al baño, no puedes decir tengo sed, no puedes decir tengo hambre, me duele, no puedes decir nada. E imagínate también que te dice, ¿sabes qué? No puedes expresar tus emociones, no puedes reír, no puedes llorar, no puedes sonreír. Uno pensaría, ay, qué cruel secuestrador, qué cruel persona. Claro. Pero imagínate que ese secuestrador lo traes adentro de ti, que el enemigo lo traes en tu mente. Eso es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es una fobia social extrema, es una ansiedad que te llega a tal grado que no puedes hablar. Entonces, él el relajante del salón, imagínate, y yo la niña que no hablaba, de hecho me dice mi esposo, tú trascendías por intrascendente. Wow. Que la verdad yo no podía hablar. No es que no puedas físicamente estás perfectamente bien, cuerdas vocales, todo está excelente, pero ese miedo, Jesús, es un miedo atroz. En la primaria, pues obviamente yo entro y se desarrolla generalmente cuando entres tú a la escuela. En aquella época, si ahorita se dice que el 0.7% de los niños o de la población padece mutismo, en aquel entonces era muy desconocido. Ahorita se desconoce, pero ya hay más estudios, ya los psicólogos lo pueden tratar, ya hay más páginas que te metes y ya puedes encontrar qué hacer, información sobre qué hacer o cómo se manifiesta, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, las enfermedades mentales son muchas veces, considero yo, incluso más difíciles que las físicas, porque alguien que tiene una enfermedad física, tú a lo mejor puedes sentir cierta empatía con esa persona, te puedes acercar a tratar de ayudar, pero las enfermedades mentales es muy difícil porque mucha gente no las entiende y no las entiende porque ni tú mismo te entiendes, Jesús. O sea, la verdad es que yo no sabía qué me pasaba. Con los 4 años, me acuerdo que ese primer día de clases, cuando yo llego a la escuela, la maestra se acerca y me hace una pregunta sencillísima. ¿Cómo te llamas? Y en ese momento yo empiezo a sentir
que mi cuerpo empieza a temblar, como la adrenalina empieza a subir. Yo no sabía qué era la adrenalina, yo nada más sabía que estaba sintiendo algo. Mis músculos se paralizan, mis manos, todo mi cuerpo se contrae y yo no puedo contestar a esa sencilla pregunta. Ahí fue cuando el mutismo y yo nos conocemos. Pasa el tiempo. Y obviamente, pues así transcurren mis días. Yo estaba en la primaria sentada siempre sola. ¿Qué edad tenías, perdón? Cuando entré tenía 4 años. A los 4 años. A los 4 años empezó esto. Muy pequeña. La familia no sabe, porque como te digo, en la casa eres normal. Eres normal, hablas bien, te desenvuelves bien, pero llegando al entorno social, a la escuela, no puedes hablar. Las maestras en aquel entonces, pues yo creo que pensaban que nada más era tímida y que no quería hablar, porque hasta quinto de primaria fue cuando una maestra como que sí se dio cuenta de qué es lo que sucedía conmigo, porque anteriormente todas las maestras, imagínate, eran grupos de 52 alumnos. Entonces, ¿quién le va a poner atención a la niña que no se mueve en todo el día del salón? Pues la verdad no, o sea, los que llaman la atención son aquellos que se paran, que brincan, que no están quietos, pero la niña que no se mueve, la niña que no habla y que pues realmente me iba muy bien en calificaciones porque pues yo estaba todo el tiempo atenta, no participaba, jamás me animaba a levantar la mano, aunque yo sabía las respuestas. Me acuerdo que en una ocasión estaba yo en digamos la presentación final. Estaba mi papá sentado, mi papá que siempre fue muy, muy duro y estricto, estaba mi mamá. Y me acuerdo que me tocaba participar, era, a ver, van a levantar la mano cuando sepan las respuestas, y era como una clase pública. Yo me acuerdo que me sabía esas respuestas, es más, Jesús, hasta la fecha me sé las respuestas, porque las estudié tanto que yo quería participar y yo sabía que mis papás iban a estar presentes y yo decía, yo tengo que poder, porque yo quería la aceptación de mi papá. Entonces empiezan a hacer las preguntas y todos los niños, bueno, se morían por levantar la mano, por contestar, hay quien lo hacía bien, hay quien no lo hacía tan bien, pero ellos levantaban la mano. Yo no podía levantar la mano terminando, o sea, yo me sabía todas las respuestas, cada una, y te juro que yo quería levantar la mano, pero no podía. Cuando termina eso me dice mi papá, ni siquiera contestaste. No sabes la frustración que se siente, o sea, no ser lo suficiente para mi papá, ¿no? Entonces pasa esto, yo llego a quinto de primaria y estando en quinto de primaria, recuerdo que la maestra dice, bueno, necesito que fulanito, sutanito, en este tipo, mi esposo actual, dijo, tú, Ana Rosa y fulanito van a ir a la dirección. Y yo, no puede ser. O sea, yo cómo voy a ir con estos relajientos. O sea, yo sé que son los mal portados, pero yo ni me muevo. O sea, ¿qué voy a hacer a la dirección? Llegamos a la dirección, me acuerdo que me pasan y estaba una chica sentada y me dice, yo soy una psicóloga. ¿Sabes por qué te mandaron aquí? Y yo, no sé la verdad. Pero nunca dije no, porque yo no podía hablar, simplemente hice no. Yo podía mover mi cabeza, porque hay quien ni siquiera puede hacer eso. Yo al menos podía mover la cabeza. Entonces yo le dije, pues no. Y entonces me dice, a ver, ¿tienes amigos? Yo dije, no. ¿Puedes hablar? No, yo dije sí. Luego me dice, ¿me puedes hablar a mí? Y yo le dije que no. Y en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas. Fíjate que yo en ese momento como que sentí que algo estaba, o sea, como que me cayó el 20 que algo estaba mal en mí. Como que yo no había relacionado qué me pasaba y cuando me pregunta esto, yo empiezo a llorar. Siendo que yo no podía expresar emociones ahí sin yo hacer ninguna vibración de mi boca, pero una lágrima cayó. Entonces ella me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces me dice, este es para conocernos, pero voy a seguir viniendo y te voy a ayudar. Era como el primer encuentro que tuvimos. Llegando yo me sentí como aliviada, Jesús. O sea, yo dije, entonces yo tengo un problema, pero ella me va a ayudar. Como que yo en quinto yo como que captaba, ok, alguien me va a ayudar porque nadie puede ayudarme. Si me dicen, lo platicabas con tus papás, no, yo tuve una familia muy disfuncional. Mi mamá tenía sus propios problemas, mi papá tenía sus propios problemas, entre ellos de pareja también. Y pues realmente ni siquiera me daba cuenta que tenía un problema. Yo decía, pues es que yo soy así. O sea, yo soy así, me da miedo hablar, pues yo soy así. Pero ese día como que brilló una lucecita en mi vida. Dije, me van a ayudar. Llego con mi mamá, le platico, mami, fíjate que el día de hoy fue una psicóloga, me dijo que yo tengo un problema y que me va a ayudar. Ok, hija, así quedó. Al siguiente día había como un meeting de papás en la entrada de la escuela, enojados porque habían mandado a sus hijos al psicólogo.
En ese tiempo como que no se conocía mucho lo que era la psicología y se sintieron atacados, como que pues decían mis hijos, mi hijo no está loco, decían muchas mamás, es que mi hijo no está loco, ¿por qué lo mandaron al psicólogo si no está loco? Y entonces pues la directora dijo, está bien, ya no va a regresar. Y junto con eso, pues se fue mi esperanza de que alguien pudiera ayudarme. ¿Tu mamá levantó la voz? Mi mamá no, ella de hecho me platicó, me dice, hija, que ya no va a ir la psicóloga porque las mamás no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y yo, pues sí, la psicóloga pues nunca volvió. Yo termino sexto de primaria y yo sentía, Jesús, que yo no podía hablar porque ya me habían etiquetado mis compañeros. Yo sentía que en mi ignorancia de lo que es el mutismo, yo decía, es que como no hablé y ya nunca voy a poder hablar porque como ya me dicen que soy la muda, porque obviamente sufres bullying, a mí me llegaron a morder, me llegaron a jalar el cabello, porque pues la niña que no se mueve es la rara, ¿no? Algo le pasa. Entonces yo decía, pues aquí ya no voy a hablar, pero si yo me cambio de escuela, yo siento que voy a poder hablar. Entonces, para mí la mejor noticia que me dio mi papá cuando estaba en sexto de primaria es, ya no tengo para pagarles, ya no voy a pagar una escuela privada, se van a ir a una escuela pública. Y yo me sentí feliz, dije, bendito Dios, yo ahí sí voy a poder hablar, yo ahí sí voy a poder ser yo. Entonces me acuerdo que llega ese día, yo me terapié solita y decía, sí, aquí sí vas a hablar, nadie te conoce, nadie sabe que no hablabas, aquí tú vas a poder ser tú, porque yo sabía que podía hablar, porque en mi casa yo podía hablar, yo me desenvolvía perfectamente, yo decía, sí puedo hablar. Llega ese primer día de escuela en la secundaria y recuerdo que empiezo a caminar y nos habían dado pues como un papelito donde venía el grupo al que nosotros pertenecíamos y conforme ese papelito el grupo pues te iban formando en una fila en el salón. Éramos de la A a la F, todos esos grupos había. Entonces a mí me tocaba la F. Entonces me acuerdo que ya me deja mi mamá en la escuela, empiezo a caminar ese pasillo y al llegar con la chica que estaba acomodándonos en las filas me pregunta, ¿en qué fila te tocó? Jesús, otra vez sentí lo mismo que cuando tenía 4 años. Y dije, no voy a poder. Sentí que no iba a poder, entregué mi papelito, no pude hablar. No sabes aquella frustración, aquel coraje que sentí, y era coraje conmigo misma. Porque yo decía, ¿por qué no pudiste hablar? O sea, era un coraje inmenso. Me acuerdo que ya pues con el papelito me dijo dónde, me formé, y al estar en el patio me toca junto al asta de la bandera, que no sé si todavía esté ahí, pero pues ahí estaba. Entonces me acuerdo que la vi con ese coraje y volteé, llegó al cielo mi vista. No era muy creyente en ese entonces, estaba chica, y me acuerdo que volteo y digo, no me dejaste hablar. ¿A quién le dije? No sé. No me dejaste hablar, pero no importa. Dije, yo te voy a prometer que aquí yo no voy a ser la tonta del salón. Yo le voy a demostrar a todos que yo sí puedo, que yo sí soy inteligente, que yo sí sé, yo voy a ser la mejor alumna de esta escuela. Esa fue la primer promesa que me hice a mí misma, quizá la primer meta que yo me planteé. Y pues me la cumplí, Jesús, me la cumplí porque pasa el primer mes y yo tuve calificaciones perfectas. 10 en todas las materias. Yo me fui a los concursos de todas las materias, incluyendo las optativas. Yo siempre, mejor promedio. Me acuerdo que pusieron las calificaciones, cada mes las ponían y yo era 10, 10, 10, 10, 10. Claro que esa exigencia era mucha, porque no se gana fácil y quien está escuchando pues sabrá que en la secundaria que no es fácil tener calificaciones perfectas. La exigencia que yo misma me daba a mí era muchísima, pero yo quería demostrar que no era tonta. Eso, sin quererlo, empezó a ser como mis pastillitas para aliviarme del mutismo, Jesús. Yo no lo sabía, pero cada vez que algún maestro me ponía de ejemplo y decía, vean a Ana Rosa, el único 10 en el salón, un aplauso, cada felicitación, cada reconocimiento que me hacían, para mí iba siendo como una liberación, porque me estaba tomando unas pastillitas de autoestima que me estaban ayudando a salir de eso. Poco a poco empecé a hablar, mi voz nunca fue fuerte, la verdad es que me decía mi amiga, que era con la que yo me sentaba, y le mando un saludo, Marta, si me estás escuchando, se sentaba a un lado de mí, y yo
me hacía alguna pregunta y yo ya hablaba bajito y me decía, no te escucho, y estábamos sentadas pegadas, pero no te escucho. Entonces, pero yo ya podía emitir sonidos, ya podía emitir palabras. Y poco a poco fue ella la primera persona con la que yo empecé a socializar, a comunicarme. Okay. Empieza a pasar el tiempo y obviamente te digo, mi autoestima fue creciendo. Me acuerdo una amiga que seguro me está viendo, Alejandra Murillo, me decía, es que le hacíamos honores en lugar de la bandera, te hacíamos honores a ti, porque todas las maestras nos decían que te aplaudiéramos y que te felicitáramos, ¿no? Termina la secundaria, entro yo a la prepa y afortunadamente con los que estaban en mi grupo, unas habían estado conmigo en la secundaria. Te voy a interrumpir. Claro. ¿Cumpliste tu meta? Cumplí mi meta. De hecho, recibí una charola que no se me olvida y una medalla Juan de Dios Batis dorada. Le dan a mi mamá una carta donde la felicitan porque fui el mejor promedio turno matutino y vespertino. Imagínate, 52 alumnos en cada grupo de la A a la F, más de 600 alumnos y fui el mejor promedio. Tuve calificaciones perfectas. Ahora te voy a decir algo, Jesús. Okay. La perfección no está bien tampoco. La perfección esconde ciertos, pues en este caso el temor, el pavor que yo tenía. Por eso a veces les digo, no traten de ser perfectos, porque hay una historia que dice que la mujer india cuando teje una tela le deja un hilo suelto para que por ahí pueda entrar el alma. Y yo creo que es verdad. Tanta perfección te agobia, tanta perfección te ahoga. Entonces sí sufrí mucho todo este tiempo, ya no tenía, sí tenía el mutismo, pero ya no era tanto el mutismo, sino toda la presión que ejercía yo misma, porque mis papás jamás me dijeron, tienes que traer un 10 perfecto. No, jamás. Mis papás eran, sí, mi papá, para yo recibir un beso de mi papá yo tenía que llevar una buena calificación. Mi papá era especial, mi papá no quería mujeres en la familia. Mi papá decía que él quería hombres. Y no lo culpo, él tenía un problema también psicológico, me imagino. Pero yo un día le pregunté, papi, ¿por qué no querías que yo naciera mujer? Y me dijo, porque las mujeres sufren mucho, hija. Esa fue su explicación. Okay. Entonces sí cumplí mi meta. Fue la primera meta que me cumplí a mí misma, el tener calificaciones, las mejores calificaciones las tuve. Entro en la prepa con este grupo de amigas que gracias a Dios coincidimos porque ellas venían ya de la secundaria, entonces me dieron confianza. Yo con ellas ya podía ser yo, ya me sentía libre. Con los demás no. Si se iban ellas y me dejaban con alguien más, yo ya no podía hablar. Okay. Pero con ellas yo podía ser yo y eso me dio más seguridad porque pues casi siempre estábamos juntas. Termina la preparatoria e ingreso a la universidad. Yo no sabía exactamente qué estudiar. Yo decía, me iré me gustaba mucho administración de empresas, me gustaba el área médica, el área de la salud. Mi papá era médico. Entonces, en mi test me salieron las dos. Entonces yo decía, pues no sé por cuál irme, la verdad. Pero bueno, mi hermano acaba de entrar a la Universidad de Odontología, a la Facultad de Odontología. Entonces yo dije, bueno, creo que me voy a ir por ahí, me quedaba más cerca de la casa, también me gusta. Y yo la imagen que tenía de los odontólogos era que era muy tranquila la carrera, porque yo tuve tratamiento de ortodoncia, tuve brackets. Entonces yo veía a mi odontólogo que se metía a un cuartito, tomaba tantito café, se salía, me atendía y se volvía a meter a ver la televisión. Y yo decía, muy a gusto. qué carrera tan cómoda y solitaria. A mí no me gustaba una carrera donde yo tuviera que interactuar con gente. Claro. Entonces yo decía, no, pues así voy a estar acaso con uno y se acabó, ¿no? Entonces elijo la carrera de odontología, termino la carrera siendo el mejor promedio de mi generación y cuando acabo la carrera pues empiezo la consulta dental. Otra pregunta más ahí para retomar la parte de tu actual esposo. No me has contado de él, ya te brincaste hasta la universidad. Fíjate que me brinqué porque terminando la primaria, pues yo me voy a una escuela pública y él continúa en el colegio. Bueno, continuó por un año, luego lo cambiaron, él dice, me sacaron, lo corrieron de esa escuela por no tan bien, por su buen comportamiento. Dice, yo era mucho para esa escuela. Y entonces nos dejamos de ver. Pasa mucho tiempo y nos reencontramos cuando yo ya había terminado mi carrera universitaria. Sí, por eso todavía no aparecía, porque desapareció en sexto, vuelve a aparecer cuando termino mi carrera universitaria. Muy bien. Por diosidencia, ¿sabes dónde nos reencontramos? Estábamos en misa. Yo fui a misa y cosa rara porque él no era muy asiduo a ir a misa todos los días, iba con una compañera y le dice, ¿te acuerdas de Ana Rosa? Sí, ¿quién es? Pues la que va a comulgar, allá va.
Y dice que ahí le dio el flechazo e Y hizo lo desde- imposible para buscó en aquella sección amarilla, ¿te acuerdas que Sí, había? no, antes nada de No Facebook, había ni Facebook, WhatsApp, no, nada. de eso. Y ahí fue Claro. donde busca mi nombre, se acordaba de mi apellido y y llega a la Por tu casa y familia. ahí tocó literalmente la puerta para invitarme a una reunión de excompañeros. Bueno, así fue. Bueno, Ok, ponemos en pausa ponemos en y pausa regresamos esa- a la universidad. Me Regresé a la brinqué. universidad, terminó mi Ujú. carrera y empezamos, pues la verdad no teníamos mucho dinero. La verdad es que Ujú. mi papá siempre nos educó con muchas carencias, no porque él era médico y trabajaba en el IMSS y no era que le faltara tanto el dinero, pero sí a lo mejor no se administraba bien, quiero pensar yo. Ok. Entonces, la verdad yo no tenía ropa para ir ni a la universidad, desde la preparatoria. Me acuerdo que yo me iba con unos zapatos blancos que mi prima Marisa me regaló, estaban usados, pero estaban todavía en buenas condiciones. Y mi papá me acuerdo que me compró una bermuda de hombre, porque antes era Gigante, no era Soriana. Llegamos a ese Sí. Gigante y había descuentos, entonces nos compra a mis dos hermanos, a mí. Mi hermanita estaba chiquita todavía, pero nos compra y él también, 4 bermudas de hombre porque estaban de En descuento. promoción. Y con eso me iba yo a la preparatoria. Tenía esa bermuda de hombre, mis zapatos blancos, un pantalón de mezclilla, una blusa tipo mezclilla y una blusa blanca. Con eso yo iba todo mi semestre, imagínate, un día el pantalón de mezclilla, y yo me imaginaba, me hacía mi coco wash de que la gente no se fijaba que yo no tenía ropa. Claro. O sea, yo decía, no se van a fijar porque ahora le puse la camisa blanca, porque ahora me puse este Combiné. pantalón. Entonces yo quería pensar que nadie se daba cuenta que no tenía ropa. Ujú. Así pasé, pues, mi Todo. adolescencia. Ujú. Y ya gracias a Dios, ya en la universidad, pues ya teníamos uniforme. Entonces ya eran mis pantalones blancos y mis batas, ¿no? Entonces ya era como, No pasa nada ya con el Ujú. uniforme, pues ya puedes traer todos los 2 pantalones toda la semana y no pasa No nada. pasa nada, sí, y sí, tus sí. zapatos blancos. Entonces me acuerdo que termino yo la carrera con muchos sacrificios porque mi papá, como era muy machista, entonces él nos decía, ¿sabes qué? Los hombres necesitan dinero, las mujeres no. Entonces las mujeres, a mí me sacaba la cuenta, tampoco era muy espléndido con mis hermanos, tampoco lo era, pero sí les daba algo extra para gastar. Entonces a mí me decía, a ver, ¿cuántos camiones vas a tomar? Tantos. ¿Cuánto cuesta cada camión? Tanto. Multiplícalo por los días y este es tu dinero. Eso era lo que a mí me daba. Entonces, de repente, yo necesitaba material o instrumental y me acuerdo que decía, pídeselo a tu hermano, porque mi hermano estaba en el turno vespertino y yo en el matutino. El más avanzado. El ¿no? más También. avanzado, entonces me prestaba sus instrumentos y mi papá poco a poco me compraba lo básico, es que no necesito esto, si me lo compraba no te voy a decir que no, pero lo básico. Y agradezco a mi amiga Betty, también sé, mi mejor amiga, la quiero, la adoro. Quizás no se acuerde, pero muchas veces ella me prestaba los libros, porque ella sí le compraba libros, y para que yo le sacara copias. Me prestaba su instrumental, me prestaba su material para que yo pudiera salir adelante. Entonces terminó la carrera y mi papá nos dice, bueno, pues les toca, ¿no? Les toca. Aparte, mi papá no nos dejaba trabajar. Entonces mi papá decía, si tú te metes a trabajar, yo te voy a dejar de dar ni siquiera para los camiones. Ok, duda, ¿tu mamá para esto totalmente? Mi mamá es un ángel, Okay. Obviamente su matrimonio fue sumamente difícil, muy complicado. Dormían en cuartos separados. Mi mamá, de hecho, dormía en mi recámara. Y yo me acuerdo que la veía dormirse en no era colchón, era la base del colchón que tenía los resortes salidos. Entonces me acuerdo que ella todas las noches doblaba sus cobijas para ponerlas sobre esos resortes y pues que no le rasgaran el cuerpo, ¿no? Entonces yo me le quedaba viendo y ella me volteaba a ver y sonreía. Y yo le sonreía también. Entonces yo a mí misma me prometí que algún día pues mi mamá no iba a tener que dormir en ese colchón, ¿no? En esa base de colchón. Y que no nos íbamos a volver a fingir nunca una sonrisa. Ella fingía que no pasaba nada y yo fingía que no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella pues hacía lo que podía, trabajaba en casa y de lo que mi papá le daba para el gasto, a veces juntaba para completarnos algún material, algún instrumental, algún libro, pero hacía lo que podía, Jesús, hacía de hecho más yo creo que de lo que podía. Okay. Entonces bueno, termina la carrera, mi papá siempre nos ayudó, aunque suene a lo mejor duro. Mira, yo no tuve el papá que yo hubiera querido
Tuve el papá que yo necesitaba, Jesús. Okay. Porque sin mi papá, de su forma de ser, yo no hubiera llegado a donde he llegado hoy. No y eso te lo puedo asegurar. Claro. Yo a mi papá lo admiro muchísimo, en paz descanse. Mi papá murió hace 3 años, lo admiro muchísimo. Y con todas esas carencias, a mí me ayudó a tener hambre. Me ayudó a tener esas ganas de salir adelante, ¿no? Fue el motor que me impulsó a mí para salir adelante. Me acuerdo que nos empezamos en un cuartito de azotea. Nuestro primer consultorio de mi hermano Paco y el mío fue en un cuartito de azotea. Ya graduados. Okay. Yo trabajé, desafié a mi papá, me meto a trabajar cuando estaba en el 8º cuatrimestre. Nosotros íbamos por cuatrimestres. Y yo le dije, es que yo voy a trabajar. Te olvidas de lo que yo te doy y te mantienes sola, uniformes, todo lo que necesites, yo no te voy a dar ni un peso. Y yo dije, no importa, o sea, yo me la voy a jugar. Entonces me meto a trabajar de asistente dental y créeme que con lo que ganaba ahí, aunque era muy poquito, que el doctor me decía, te voy a dar nada más para, si no te da, que no te quite. Con eso me alcanzaba mucho más que lo que mi papá me daba, la verdad. Wow. Entonces, yo terminando, hago mi servicio social y la doctora, que es un angelote, y le mando un abrazote a la doctora Carmen Lucía, me dice, yo le dije, doctora, pues aquí no hacen endodoncias, ¿por qué no me las manda? El doctor con el que trabajaba me daba oportunidad de atender pacientes entre sus consultas, dice, tenía 4 sillones, me decía, mira, si no hay pacientes, cita alguno tuyo, los viernes yo no vengo, cítalos y los puedes atender. Entonces ella me empezó a mandar algunos pacientes y ya con lo que tenía ahorrado, pues alcanzamos a rentar ese cuartito de azotea. Entonces mi hermano y yo nos vamos a ese cuartito de azotea que medía 4x4, que había nada más la unidad y el sol completo, Jesús, porque hace un calor. O sea, literal, no estaba techado, era la sí, estaba techado, pero nos entraba todo el sol por una ventana y no teníamos jamás pues para aire acondicionado, o sea, con trabajos, sí. Me acuerdo que así empezó todo. Así empezó, ahí empezábamos, Jesús, y me acuerdo que aparte mi hermano me dejó sola porque él se fue a estudiar la especialidad a los 8 días de que rentamos ese lugar, porque para mí mi papá dijo, él sí le va a pagar tu especialidad, a ti no, tú eres mujer, ¿no? Claro, seguía con la misma idea. Seguía con la misma idea, mi hermano estudia, aparte que el dinero, pues no, te digo, no era mucho, no ajustaba, y aunque sea una escuela pública, pues es muy costosa la carrera de odontología. Entonces, pues yo me quedo a clientar el negocio, empiezo a trabajar ahí, pero te voy a contar algo que creo que nadie sabe. Yo empiezo a trabajar y me acuerdo que no tenía para comprar resinas, pero yo tenía hambre de empezar a trabajar. Entonces no tenía para comprar resinas y me acuerdo que le pedí a Dios, Diosito, que mi primer paciente no necesita resinas, porque ¿qué le voy a poner? No tengo, o sea, tenía amalgamas, pero no tenía resinas. Llega el primer paciente y me dice, a ver, pues, ¿qué necesito? Le hago su plan de tratamiento. Necesitaba resinas, pero no de primera intención. Entonces yo le dije, mira, primero pues la limpieza, que es lo que siempre hacemos, luego te voy a poner estas amalgamas y al final tus resinas de los centrales. Ah, perfecto. Entonces yo dije, ay Diosito, que me lleguen más pacientes para con lo que pague esto y los demás poder comprar las resinas, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que sale el paciente y mi mamá, bendita mamá, dice, es que mi mamá se fue a ayudarme a ser mi asistente dental. Entonces me acuerdo que le cobra, pues va a ser tanto el plan y el paciente paga el tratamiento completo. No inventes, o sea. Para esto, tú nos platicabas que pues tú y Dios, nanáis. ¿En qué momento, porque aquí ya me hablas de él, en qué momento surge ese reencuentro? Mira, te voy a ser honesta, cuando yo me encuentro con Dios fue cuando tomé el curso de jóvenes empresarios. O sea, yo entro con Adriana, sí, porque yo sí iba a misa, sí rezaba, pero la verdad no tenía una relación con Dios, o sea, la verdad no. Y yo me reencuentro con él precisamente cuando empiezo con el colegio de actualización, que esto fue tiempo después. Sí, ya después. Sí. Después de estar en ese cuartito y de esta historia que no tenía resinas y no tenía instrumental, esta es otra anécdota que cuento ya para brincarme a lo demás. Crisis, pero bueno, seguimos. Sí, resulta que tenía un paciente y me acuerdo que le tenía que hacer una extracción y le mando saludos a mi querido Octavio porque sus hijos son mis pacientes actualmente. Entonces le tenía que hacer esta extracción y me acuerdo que lo anestesié y yo saco mi material y no tenía forceps y no tenía elevadores porque mi hermano se los había llevado a la especialidad y yo le hablo, ¿te llevaste el instrumental? Sí, es que pero si tú no haces extracciones. No, pero es que ahora sí lo necesitaba.
No inventes, Sí. con toda la pena del mundo, me regreso al sillón y le digo, Octavio, ¿sabes qué? No tengo forceps, discúlpame, se los llevó a mi hermano, pero es un paciente que adoro, la verdad es un angelote. No pasó nada, se agarró riéndose, yo me reí, pero imagínate nada más No, claro, como la pena, la pena que me vergüenza. dio. ¿Qué le digo? Claro. Pues muy bien, pasa este tiempo, nos cambiamos de consultorio, tuve la fortuna de que uno de mis tíos nos prestara ya un departamento chiquito para que nos cambiáramos de ese lugar y nos lo prestó porque fue mi paciente y dijo, no aguanta esta incomodidad, un calorón que hace aquí, que no sé qué, nos presta ese departamento. Me acuerdo que para ese entonces yo ya había conocido al que es mi esposo, nos fuimos a repartir volantes por todos lados, a hacer publicidad y bueno, empezó a llegar la gente, bendito ¿Cómo se Dios. llamaba en ese entonces su emprendimiento? Era un consultorio dental, Simple, simplemente, sencillo. ni tenía nombre ni tenía nada. Ok. Pasamos de este consultorio dental, mi tío de la noche a la mañana un día amaneció de malas, nos quita el consultorio y pues nos vamos a buscar otro lugar. Claro. Nos dice mi papá, ¿sabes qué? Váyanse cerca de la casa porque ese nos quedaba lejísimos. Obviamente siempre que hay un cambio de consultorio, de lugar, pues pierdes pacientes. Totalmente, sí. Entonces pues empezamos otra vez. Para esto mi hermano ya había terminado la especialidad y estaba conmigo y pues ahí empezamos. Bendito Dios, nos empezó a ir bien, Jesús. La gente empezó a llegar, empezamos a atender pacientes y un día nos llega una oportunidad, un doctor, para esto yo me acuerdo que le dije, papá, bueno, no voy a estudiar especialidad, pero yo quiero estudiar un diplomado. Entonces me dice, ok, ese sí te lo pago, especialidad no, pero diplomado sí. Pero antes los diplomados, Jesús, eran, híjole, muy arcaicos. La verdad es que yo me acuerdo que estudiaba con un doctor que ni especialista era. La verdad es que era en un cuartito, en una casita, y mira, vas a hacer esto y esto, y él decía que tenía todas las especialidades, ni siquiera era mexicano. Pero bueno, yo le dije a mi papá, algún día, papá, yo voy a dar diplomados para todos aquellos que no tenemos dinero para ingresar a una especialidad, pero tenemos muchas ganas de actualizarnos y de tener nuevos conocimientos. Y me dijo, ok, está bien. Termina, pues estábamos ahí en este lugar, juntamos algo de dinero y un día un maestro nos dice, les traspaso mi consultorio. Y fuimos a verlo, cuando lo vi me brillaron los ojos, Jesús, porque era el lugar especial para dar diplomados. O sea, yo ya veía ahí el aula, o sea, eran las unidades y yo vi ya el aula. Mi hermano acaba de terminar la especialidad y le dije, es que aquí podemos dar los diplomados. Entonces, él acaba de terminar la especialidad, él fue la primera generación de especialistas en prostodoncia, en rehabilitación odontológica, porque esa especialidad no estaba aquí en Guadalajara, no existía en Jalisco. Entonces, él fue de la primera generación y sus compañeros iban a preguntarle, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, entonces yo dije, es que es la oportunidad, Paco, en lugar de que le estés diciendo de uno por uno y vengan, porque no das como un curso, ¿no? Claro. Se negó rotundamente porque en ese tiempo, pues los especialistas, ¿cómo voy a dar yo un diplomado? Claro que no, no era tan común y aparte había mucho ego y mucha limitación a compartir conocimientos. Resulta que me dice, ok, sí lo doy, si consigues el aval para que pues demos estos diplomados. Para este entonces mi hermana ya había terminado, también estudió odontología y ella me ha apoyado siempre, sí, no, todos dentistas. Me ha apoyado siempre, entonces me acuerdo que nos fuimos a profesiones a preguntar cómo se hacía el trámite, todo. Pues bueno, le dije a mi hermano, no, ya fuimos y ya está, porque dije, si le digo que no está, no va a querer empezar con esto. Entonces, la verdad, le dijimos esa mentirilla. Por diosidencia, Jesús, a mi hermana le llega una base de datos con todos los correos de los alumnos y exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí, ¿por qué le llegó? No sabemos. Yo digo que es una diosidencia. Ella envía entonces la información de este diplomado que iba a haber e hicimos nuestro primer grupo. Wow. Nuestro primer grupo. Empezamos con este grupo de 7 alumnas, eran puras mujeres, y mientras yo seguía con los trámites en profesiones. Cuando ellas iban a terminar, faltaba un mes para que terminaran, cuando yo llego con el director y me dice, aquí está, estás avalado. Y me entrega el aval del colegio, un mes antes de que ellas terminaran. Wow. Así es que cuando ellas terminan, pues terminaron avaladas. Sí, ya tenían su respaldo, ya tenían sus números. Claro, no. Wow. Y la verdad tuve mucho apoyo de ese director, de Iván, que también es paciente, su hijo de nosotros actualmente, que él estaba en profesiones en ese entonces. Así es como empieza el colegio. Y después de esto yo entro con Adriana Corona, Jóvenes Empresarios. Okay. Ya por tu cuenta. Ya
por mi cuenta, porque teníamos en ese entonces 2 grupos de prostodoncia, yo ya llevaba como la administración de eso poquito, más de los pacientes. Entonces yo dije, ay, yo voy a entrar, pero entré a finanzas bíblicas. Ok. Pues porque yo dije, yo tengo que saber finanzas. Entonces tomo finanzas bíblicas y ahí me encontré con Dios Jesús. Ahí me encontré con Dios porque ahí fue la primera tarea que nos dejó ella fue, van a hablar con Dios como si estuviera aquí. Entonces yo me acuerdo que me meto al baño, cierro la puerta para que nadie me interrumpiera, dije, pues si empecé a estudiar voy a hacer la tarea, ¿no? Me hinco y le digo, pues yo, Dios mío, te estoy hablando, yo quisiera sentirte, pero honestamente siento que le estoy hablando a la pared. O sea, yo no siento que aquí haya nadie, no siento que nadie me esté escuchando, pero yo sí tengo ganas de sentirte. A mí sí me gustaría sentirte, a mí sí me gustaría creer que estás aquí, que me estás escuchando. Me voy a dormir. Y tuve un sueño que para mí fue revelador, Jesús. Esa noche yo sueño que yo iba corriendo, muy desesperada, como cuando vemos en las películas, así que hay muchísima gente como en el centro, que es como Navidad, y toda la gente está así como llenísimo y que no puedes, exacto. Entonces yo estaba corriendo entre toda esa gente, corro, y de pronto llego a un edificio. Entonces era un edificio chiquito, con una puerta chiquita y un espacio pequeñito, oscuro. Me meto y había unas escaleras. Entonces empiezo a correr por esas escaleras y de repente me encuentro a 2 ancianitos. Y no me dejaban pasar. Entonces mi desesperación todavía se hizo más fuerte. Entonces quiero yo quitarlos para poder pasar. Los hago a un lado, llego arriba, me abre la puerta en la azotea, me abre la puerta la que es mi abuelita, que yo no la conocí más que por fotos, mi abuelita Nina, abre la puerta. Y cuando abre la puerta, yo veo una capilla. Y en esa capilla me meto y estaba el Santísimo expuesto. Entonces yo me hinco y al hincarme empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y de pronto llega un niño, me toca el hombro, yo volteo y me dice, ¿por qué lloras? Entonces, pues a mí no me salió a decirle nada más lo quise abrazar y cuando lo quiero abrazar, él se voltea y en la espalda tiene llagas, como latigazos. Entonces, él se hace para atrás y le digo, ¿por qué no me dejas abrazarte? Dice, mira. Y luego me dice, no, yo siempre te he estado esperando, pero como me dejaste tanto tiempo, por eso no me puedes sentir. No inventes, mira Jesús, todavía, mira cómo se me pone la piel. Wow. Porque esta historia fue la que me cambió la vida. Entonces yo me despierto llorando y le digo a mi esposo, ya sé por qué no sentí a Dios. Le dije, yo lo dejé. Él nunca me ha dejado. Yo fui la que lo dejé. Desde ese día empieza una relación con él increíble. O sea, yo todos los días platico con él. Es mi confidente. Yo abro el negocio con él. Cuando salgo le digo, espero haberte servido porque todo lo que hago lo hago para su gloria. Y cuando pasa esto pues de los del curso, ya después entró a Jóvenes Empresarios y Adriana nos dice que hiciéramos una idea, algo que si ya tenemos un negocio, algo para mejorarlo, y si no, pues algo que pudiéramos hacer. Entonces a mí se me ocurre, ¿por qué no incluirle a los diplomados una clínica? Una clínica de apoyo social donde los doctores, en lugar de estar trabajando las actualizaciones en modelos de plástico, en tipodontos que llamamos con acrílico, porque no lo hacían en pacientes. Y así no se desperdiciaba ese material y pues todo el conocimiento que ellos tenían, porque pues a fin de cuentas son odontólogos titulados nada más en actualización. Entonces propongo mi proyecto, les digo a mis hermanos, miren, ¿qué les parece? No, ¿cómo crees? Es de apoyo social, apenas nos empieza a ir bien con estos diplomados y tú ya quieres meter esto. Total que yo llego con Adriana y me acuerdo que nos dijo, si es el proyecto que Dios tú puso en tu corazón, piensa en los cómo sí lo vas a hacer. Entonces, pues el problema era el dinero. Entonces yo dije, bueno, yo voy a poner mi consultorio para que empiece esta clínica de apoyo social. No va a ser clínica, una consultorio de apoyo social. Y mi hermana, que siempre me ha apoyado, me dice, ¿te vienes conmigo a mi consultorio? Ahí atiendes las dos atendemos la consulta. Al cabo, ella acababa de salir, dice, no tengo muchos pacientes y cabemos las dos. Entonces me dice, aparte como yo no tengo consulta, yo atiendo el consultorio de apoyo social. Entonces ella fue la primera odontóloga que tuvo este lugar. No teníamos pacientes, Jesús. La verdad es que aunque fuera apoyo social, o sea, clientarte cuesta muchísimo. Pusimos una lona, pusimos un anuncio en el tren de que apoyo social, que quien quisiera, porque no lo podíamos incluir a los diplomados porque pues necesitaba tener forma. Claro. Entonces, de inicio era así, hasta que no agarrara bien la forma y pudiéramos incorporarlo ya con el plan académico de qué se iba a ver ahí, cómo iban a ser las prácticas, pero pues ahí no podíamos. Entonces, pues así empezó.
Me acuerdo que el primer mes tuvimos 7 pacientes. En un mes, Jesús, era nada, No, o sea, pues sí, claro. y de apoyo social, o sea, nada. Entonces me acuerdo que me dijo mi hermano, si en 3 meses no echas a andar esto, pues se va, porque nos estaba costando una renta, nos estaba Claro. costando luz, Sí, y sí, aunque sí. mi hermana no cobraba, pues se había que pagar, el teléfono no lo prestaba el colegio, pues de ahí mismo, pero pues teníamos que sacar esos gastos, ¿no? Entonces terminamos. Y yo ya estaba desesperada, o sea, ya no sabíamos qué hacer, y me acuerdo que me fui al Santísimo. Y entonces yo le dije, mira, Jesús, si este no es el proyecto que tú pusiste en mi corazón, no me dejes seguir terqueando aquí. O sea, la verdad es que, pues dame una señal para ya acabar con esto, pero si sí es, dame una señal para saber por dónde, porque yo ya me moví, hicimos todo y no pasa nada. Claro. Entonces, eso fue un miércoles. El viernes me llegó una invitación para ir a una conferencia y me encuentro el sábado a la doctora Carmen Lucía Chávez Bacay, la que había sido mi jefa de servicio. Entonces se me prendió una lucecita y le dije, doctora, traemos este proyecto, ¿qué le parece si usted a las personas del dermatológico que necesitan algo de especialidad, porque hay en odontología básica, que necesiten prótesis, que necesiten cualquier otra cosa, nos las manda para que pues nosotros podamos hacer esto? Y me dijo, ay, muy buena tu idea, mira, los miércoles nosotros tenemos juntas de consejo, entonces ahí voy a demostrar tu proyecto. Entonces me acuerdo que pasó el miércoles y luego pasó otro miércoles y yo necesito que ya me responda. Entonces ya le mandé un mensajito, doctora, ¿puedo mostrar mi proyecto? Y nos dice, mira, Ana Rosa, no, es que estamos en certificación, entonces ahorita no podemos hacer ningún movimiento, pero no te preocupes, tu proyecto es bueno, tú síguelo intentando. No, pues yo dije, esta es la señal que Dios me dijo, que ya aquí se acababa todo esto. Sí. Entonces ya estábamos pensando en cómo cerrarlo, cuando pasan un par de días, pasó como una semana o más, y me acuerdo que me habla la doctora y me dice, oye, Ana Rosa, ¿todavía está en pie la propuesta que nos hiciste? Y yo le dije, sí, claro que sí. Y me dice, pero te vamos a pedir una cosa más, que nos des pacientes en gratuidad. Es decir, que no les cobres nada a algunos de nuestros pacientes, porque claro que aquí tenemos trabajo social, pero hay unos que no te van a poder pagar ni eso. Sí, sin problema, doctora. Ok, entonces vente y tráete el proyecto para acá para que se lo presentes al doctor, al director. Entonces llegamos, presentamos, fui con mis 2 hermanos y una servidora, llegamos ahí. Él me dijo, ya conozco, ya me lo contó la doctora, fulanita, ven para que firmes los papeles, dile que necesitan, así. Wow. Y me dice, pero necesitamos que nos atiendas ahorita un paciente. Y yo, sí, va. Okay. Entonces bajo con la doctora y me dice, mira, Ana Rosa, porque yo le dije, gracias, doctora, de verdad, por este apoyo. Y me dice, no fui yo. Me dice, una pareja de esposos iba caminando por la Avenida Federalismo, iban en el carro y vieron a un señor comiendo de un bote de basura. Entonces les dio mucha lástima y quisieron ayudarlo. Entonces lo trajeron aquí al derma porque traía una lesión en la cara. Okay. Entonces lo llevaron para que lo atendieran y de ahí lo pasan aquí al servicio dental, porque pues tenía muy mala su dentadura. Entonces prácticamente ya no se pudo salvar ningún diente, ya quedaban puros fragmentos. Ellos lo que hicieron fue hacerle las extracciones, pero ahí no se hacen prótesis. Entonces le dijeron, no, pues ya atendimos al señor, ya se puede ir. Oiga, pero ¿y la prótesis? O sea, la placa no se la van a poner. Y les dijo, no, es que aquí no hacemos esto. ¿Cómo que no? Hicieron un relajo que llegó con el director. Entonces el director, cuando llegaron con él, le habla a la doctora y le dice, oiga, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerda de los doctores que les dije? ¿Qué tal? Háblales. Y por eso fue que me hablaron, Jesús. Por este señor que fue mi ángel, que yo la verdad nunca he vuelto a ver, pero tengo su foto. Tengo su foto y lo recuerdo con mucho cariño. Un paciente que nunca se quejó, le pusimos sus prótesis y nos regaló una sonrisa. Y a raíz de esto, Jesús, empezó a venir una derrama impresionante de pacientes. La verdad es que nos empezaron a llegar pacientes, no solo del derma, sino de otras instituciones del DIF, del INT, del ISSSTE, puertas que nunca tocamos. En poco tiempo la clínica se aclientó, creció muchísimo y la pudimos incorporar a los diplomados. Entonces no solamente creció la clínica, crecieron los diplomados, nos tuvimos que cambiar de instalaciones y ahí de esas instalaciones todavía más hasta las que ya conoces ahora, ahí es donde nos cambiamos. Y actualmente yo te puedo decir pues que tenemos 23 unidades dentales, tenemos centro radiológico, tenemos laboratorio digital, tenemos laboratorio convencional, atendemos un promedio de 2,800 pacientes por mes. Wow. Y Dios bendijo la empresa, te lo juro, la bendijo. Y no solamente eso, Jesús me bendijo a mí, porque gracias a esto, a este proyecto, Adriana me obliga a subirme a un escenario a contar mi testimonio. Y yo con el mutismo nunca se va, Jesús, nunca se va del todo, pero obviamente
ese día pues se transformó de un mutismo a una fobia social. Entonces yo, o lo que llaman comúnmente pánico escénico, yo ni imaginarme en estar en un escenario. Entonces cuando ella me dice, tienes que dar tu testimonio, hazme un video y cuenta toda la historia, yo digo sí, porque en un video no hay problema. Pues no hay problema, yo me puse, lo hice, lo grabé y se lo entregué. Entonces ya lo recibiste, sí, ya está. Claro. Pero llegando ahí fue que me dice, ¿sabes qué? Ya está lista para subirte, después de la comida te subes. Wow. Y yo dije, no. ¿En qué momento? Y dije, yo no me voy a subir ahí. No comí, empecé a sentir aquella adrenalina. Exacto, todo eso empezó a sentirse en mi cuerpo. Yo dije, me tengo que armar de valor y decir que no me voy a subir. Cuando la veo pasar, le digo, es que yo no me voy a subir. ¿Cómo que te vas a subir? Ya es como esa Adriana, así la conozco, súper fuerte, ¿no? Entonces me dice, no, súbete, qué nervios. Y yo, no, es que de verdad, o sea, no me dio tiempo de explicarle mi proceso del mutismo, de todo lo que está. No, le dije, es que no puedo, estoy muy nerviosa, no puedo. ¿Qué nervios ni qué nada? Te vas a subir y vas a poder. Y yo, es que no puedo, te vas a subir y vas a poder. Y yo dije, no me quedo de otra, me agarró de la mano, me sube al escenario y ahí doy mi primera conferencia. Sí, no, pues claro. La verdad es forzada y obligada. Forzada, la voz horrible, hice pausas, me hiperventilé, la voz del gallo Claudio. Yo sentí una vergüenza impresionante de sentir como mi voz estaba saliendo horrible. Le digo, borre ese video. No, porque ahí está todavía. Termino esto y a raíz de eso, Jesús, han venido... Pues bueno, muchísimas bendiciones. Di el discurso inaugural para los profesionistas destacados de profesiones del Estado. Me eligen para ser presidente del Consejo Estatal de Actividades Profesionales. Actualmente soy presidente de la Comisión de Odontología. Y por a través de estos cargos que he ido obteniendo, pues obviamente pues los medios de comunicación empezaron a fijarse en mí, me empezaron a buscar. Actualmente pues ya doy entrevistas en radio, televisión, prácticamente ¿Qué modismo, todos los días. Se acabó. Se acabó, así es de que yo estoy muy agradecida con Dios y demás. Cada que cuento mi historia, yo la verdad agradezco esta oportunidad porque yo sano un poquito. La verdad es que cada que lo hablo me ayuda a sanar y yo siento que cuando nosotros sanamos en voz alta, ayudamos a que la gente que sufre lo mismo no muera en silencio, Jesús. Muchas gracias por este programa, de verdad. Pues bueno, ya se nos fue rapidísimo y la verdad es que como dice Adriana, como hilo de media y no, o sea, qué difícil, qué historia, qué impresión, todas las bendiciones, las dichas, que ahorita bien lo dices, sí, aún me pasa todavía el nerviosismo y el miedo, me contabas fuera del aire. Nunca se va. Porque sigo experimentando, sin embargo, vences tu miedo, vences tu pánico y lo que más me impresiona de ti son las promesas que te hiciste. Y antes de cerrar con el programa, tú me hablaste de una promesa más. ¿Dónde duerme tu madre hoy? Mi mamá duerme en un colchón maravilloso. Tuve la oportunidad incluso de regalarle una casita y cambió su vida pues totalmente. Estoy muy feliz y más porque ella me lo dice. Ella me dice que está orgullosa de mí. Y antes de morir mi papá me dijo que yo era la hija que más se parecía a él y que estaba muy orgulloso de mí. Fíjate qué palabras. Yo creo que esas palabras las deseaste con todo el fervor de tu alma y de tu corazón y cuando las escuchaste... Sí, ahorita yo siento como la emoción, ¿no? El que un papá te exprese eso para cualquier hijo, no importa la edad, es impresionante. Y de verdad, papás que nos escuchan, hombres, varones, tu aprobación para un hijo o una hija es lo más sagrado del mundo. Entonces, agradecemos, Ana Rosa, tu testimonio, tu historia, que impresionante. Te digo, yo ya desde hace algún tiempo ya te sigo, ya veo tus resultados, desde que Adriana también nos platicó un poco de tu historia. Después yo llego a escuchar tu historia en un video con Mario Rodríguez, el de matemáticas. Sí, es cierto. Juntos dimos un taller de orientación vocacional. Y bueno, ahí yo conozco tu historia también. Te escuché en un video que muy amablemente nos compartiste para los chicos graduados y digo, wow, impresionante. Así que gracias por darte el tiempo, por la oportunidad. Gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. Ayúdenos a compartir esta transmisión porque sabemos que historias de éxito como el de Ana Rosa pueden inspirar y motivar a más personas. Hoy eres quien eres por las promesas que te has hecho y porque obviamente Dios te ha abierto puertas que nosotros jamás nos imaginamos. Y eso es la gracia de Dios. Hay una frase con la que yo actualmente me desenvuelvo y es: somos por su gracia y hacemos para su gloria. Esa es nuestra realidad, esa desde mi punto de vista es para lo que vivo, estoy por y para Él. Y si Él nos abre puertas, hay que
hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Claro que sí. Así claro que sí. gracias una vez más, gracias a las personas que nos siguen, nos vemos el próximo viernes y recuerda que eres protagonista de tu propia historia. Hasta la próxima.